Existe una relación entre los parámetros físicos del sonido, que son medibles, y las cualidades subjetivas del sonido, que son dependiendo de cómo percibimos los humanos, que no percibimos tal cual como sucede en el fenómeno físico, ¿no? Eh, entonces, nosotros podríamos pensar que la forma en que se relacionan es pura y exclusivamente lineal, ¿no? La altura o pitch que percibimos nosotros se relacionará con la frecuencia del parámetro físico, la sonoridad o loudness solamente con la amplitud, el timbre o el color tonal únicamente con la forma de onda o el contenido espectral, la duración de la onda con la duración del parámetro y la localización con la fase, ¿no? Pero en realidad es un poco más complejo que eso. La altura, por ejemplo, el pitch, se va a relacionar no solamente con la frecuencia, esto de que un sonido con una frecuencia más alta va a significar un sonido más agudo, ¿no? Una altura más aguda, y un sonido con una frecuencia más baja va a percibirse como un sonido de altura más grave, ¿no? Después también depende de la amplitud de la onda y de la duración, ya que un sonido que es demasiado corto no se va a llegar a percibir la, la sonoridad. Por ejemplo, el pitch, digo, no se va a percibir el pitch. En este caso, si nosotros acortamos mucho este sonido, dejamos de percibir la nota. Hasta ahí todavía se entiende. Ahora sí. Hasta ahí todavía se entiende, pero si yo lo acorto todavía más, cada vez se va a percibir menos el pitch, ¿no? La altura. Ahí ya casi que no se entiende. Y ya casi que es un sonido como un clip, ¿no? Una percusión, pero que casi no se escucha la nota que es. Ahí ya dejamos de percibir completamente la altura por la duración que tiene. La sonoridad o loudness se relacionará directamente con la amplitud. Esto de que dependiendo de cuánto se aleje desde el punto de equilibrio, una onda significará una mayor amplitud y a nuestra percepción significará un mayor o menor volumen, dependiendo de cuánto se aleje. Pero no es el único parámetro que afecta, sino que también depende mucho de la forma de onda o el contenido espectral que maneja la onda, ¿no? Siendo las ondas de contenido espectral más sencillo, percibidas como a menor volumen que ondas más complejas espectralmente, ¿no? Para ello vamos a hablar un poco de formas de onda básica, que ya anteriormente hablamos de lo que es la onda senoidal, que viene de la función trigonométrica seno, que cumple el recorrido de los 360 grados de un círculo, en versión horizontal en este caso, y tiene una sola nota fundamental, o sea, un solo armónico, y por eso se va a caracterizar por tener un sonido suave, ¿no? Porque es un solo armónico, es sencilla tímbricamente. Por ejemplo, lo que es música chiptune o ciertos tipos de música electrónica o cierta síntesis también, se puede usar seguido para pads o para hacer bajos, ya que es una onda suave, entonces para cosas que pueden estar en el fondo de una mezcla están buenas, son indicadas. Vamos a escuchar un poco cómo suena. Ahora sí. Vamos a escuchar un poco cómo suenan la onda senoidal.
lo analizamos en un espectrograma, tenemos marcadas frecuencias en el eje vertical, en el horizontal el tiempo, y en código de colores la intensidad de cada armónico en función de las frecuencias, ¿no? En este caso, siendo los colores que se acercan más a rojo, los volúmenes más fuertes, las intensidades más fuertes, mientras que los que se acercan más a los en menor intensidad serán reflejados más en colores azules o verdes. Mientras más azul, más menor intensidad, ¿sí? Claramente siendo negro la ausencia, ¿no? de sonido, el silencio. Entonces, en la onda senoidal podemos ver que tenemos únicamente un armónico que destaca y un armónico que destaca, ¿no? En rojo. Por eso es una onda suave. Lo que decía anteriormente de que se puede utilizar en pads es porque podemos hacer, por ejemplo... Por eso es que se puede utilizar en pads, por ejemplo, porque es un sonido suave, ¿no? Por ejemplo, hacer... Si le agregamos algún tipo de efecto, puede ser un pad, ¿no? Después también tenemos lo que es la onda triangular, que se llama así por la forma que tiene, que es otra función periódica, lineal por tramos y continua, y contiene solo armónicos impares, ¿no? Al contener armónicos ya va a tener un contenido espectral mayor a la onda senoidal, ¿no? Va a tener un poco más de cuerpo. Y como vemos, tenemos la fundamental y la fundamental multiplicada por 3, en este caso, primer impar, multiplicada por 5, o sea, 1 por 5, luego por 7 y así, etc. Entonces va a tener un sonido un poco más brillante que la onda senoidal, pero de todas maneras va a ser un poco delgada y muchas veces se utiliza para suplantar, ¿no? a la onda senoidal. Porque por ahí al mostrar ejemplos o al tratar de hacer música en la práctica, se puede quedar un poco corta de cuerpo y entonces necesitamos agregarle armónicos y al emularla puede salir la onda triangular también. Esta onda en el chiptune, por ejemplo, fue utilizada para los bajos, justo porque reemplaza a la onda senoidal, pero también se utiliza para otras cosas. Vamos a escuchar un poco cómo suena y vamos a hacer la comparación con la onda senoidal, ¿no? Vieron que ya el contenido espectral es mucho mayor, ¿no? Tenemos la fundamental, marcada en rojo, y los armónicos pares. En este caso, bueno, a ver si yo aprieto una nota. Vemos que en verde están los espacios que no... los armónicos pares, ¿no? Justamente dijimos que se salta de armónicos impares, ¿no? Entonces por eso se marca de esa manera. Y vamos a escuchar una diferencia de color y de volumen también con una onda senoidal, ¿no? Va a ser mucho más brillante la onda triangular. Pero todavía más brillantes son las dos que vamos a ver a continuación. Una es la cuadrada, que la onda cuadrada simétrica puede estar formada por una componente fundamental, el primer armónico fundamental, y armónicos impares. Pero, a diferencia de la triangular, vemos que la pendiente es mucho menor, ¿no? Es como mucho más lineal, mientras que esta es un poco más curva, ¿sí? Entonces, al tener más armónicos a mayor volumen que la triangular,
va a tener mayor riqueza tímbrica y también un poco se va a percibir un poco más fuerte, más intensa que, que la onda triangular, ¿sí? Pero bueno, al ser más brillante puede ser indicada, por ejemplo, para hacer melodías frente a las otras dos, y también se puede modificar, ¿no? A partir de filtros u otros procedimientos. Vamos a escuchar cómo suena. Vieron que es mucho más fuerte. Ok. Vieron la cantidad de frecuencias que tiene. Nuevamente tenemos espacios que no suenan porque son los armónicos pares que no están sonando en ese momento. Pero tenemos los armónicos a un mayor volumen que la onda triangular, ¿no? Se nota un poco la diferencia. Pero la más brillante de todas va a ser la onda del tipo diente de sierra, o sawtooth en inglés, que contiene armónicos enteros, todos los armónicos enteros, ¿no? Casi uniformes en su frecuencia fundamental, es decir, que tenemos la tónica y su múltiplo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos los armónicos, entonces va a tener mucha más riqueza que todas las anteriores, ¿sí? En este caso, recuerden que era 1 por 3 por 5. Se salta todos en la otra también, se salta todos los números pares. Entonces, esta tiene muchas más notas que está sonando de fondo, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suena. Vemos que a diferencia de la cuadrada, esta onda no tiene espacios entre medio, ¿no? Porque tiene todos los armónicos sonando. Ok, continuamos. Seguimos un poco analizando de qué manera se relacionan los parámetros físicos y las cualidades subjetivas. Entonces, la sonoridad, acabamos de mencionar que se relaciona con la amplitud, pero también con la forma de onda, ¿no? La percepción de la sonoridad. El timbre va a depender del contenido espectral, de la forma de onda, claramente, para ver cómo es el orden de los armónicos. Normalmente, casi la mayoría, sigue la regla de que la tónica es la nota que suena más fuerte que respecto a los otros armónicos que le siguen. Pero no siempre sucede, hay algunas excepciones, que por ejemplo el tercer armónico es el segundo armónico, es la nota que más resalta. Y también, como mencionamos anteriormente, las formas de evolución dinámica, ¿no? Todo esto de cómo se desarrolla en cuanto a ataque y cuánto tiempo se sostiene el sonido, en cuánto tiempo desaparece, también va a ser muy determinante en lo que es la sonoridad del timbre, el color tonal. Y la duración sí se relacionará con la duración y la localización con la fase. La fase anteriormente no la vimos mucho porque la fase sola no importa mucho cuando está un elemento solo. Si yo le modifico la fase, cuando está solo no se va a percibir la diferencia, ¿no? Pero cuando empiezan a haber otros elementos, cuando empiezan a haber dos señales, se interfieren entre sí y puede producirse lo que se llama cancelación de fase. Y además, o sea, van a haber cancelaciones de fase, van a haber sectores que se suman de la onda, se van a ver modificadas las formas de onda. Y además, lo que nos va a producir el desfase es la percepción de localización, ¿no? Si nosotros tenemos dos elementos que están perfectamente alineados en fase, simplemente el resultado va a ser que
la onda se amplifica, ¿no? En señal. En este caso creció unos cuantos decibeles, se vio un poco en el búmetro del máster. Pero ahora prestemos atención a qué pasa si movemos un poco la segunda señal. A ver. A ver. Vamos a escuchar de nuevo. A medida que lo vamos desfasando más, se puede percibir como una reflexión o como reflexiones tardías, tempranas o tardías, que nos van a dar indicios de espacialidad, ¿no? Con esto van a trabajar muchos efectos, como ser la reverberación, el delay, para trabajar con la localización, ¿no? La diferencia de fases tiene que ver con que en localización, en cuanto a, dependiendo de cómo nos llegue a nuestros oídos, la señal va a ser procesada y nos va a ubicar, por ejemplo, si tenemos dos parlantes que están a la misma, en una posición ideal, a la misma altura de nuestras orejas y en el mismo ángulo, no vamos a percibirlo de esa manera. Pero si, por ejemplo, me muevo, en este caso, el parlante, uno de los parlantes, la señal de uno de los parlantes va a llegar antes a mi oído que otra. En este caso, esta va a llegar más antes que esta porque va a tener que rebotar, va a tener que moverse, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera aproximadamente, es como nos podemos ubicar en el espacio, ¿no? Ni hablar de cuando ya entra a jugar más la distancia, los rebotes. Todo eso tiene que ver con la diferencia de fases. Entonces, de esta manera aproximadamente es como trabajan los efectos. Fíjense cómo pasamos de escuchar el violín en un ambiente pequeño a como de pronto se simula un ambiente mucho más grande, ¿no? Ahí estamos en una sala. De pronto estamos en un lugar mucho más grande, ¿no? Puede ser una iglesia. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a trabajar la localización con la fase.